Hello, and welcome to the GRACE podcast series. My name is Denise Brock, and I am the Operations Director for the Global Resource for Advancing Cancer Education, or GRACE. In this podcast series, we interview patients, advocates, and healthcare professionals to provide the most updated information for our community and to highlight important issues facing those dealing with a cancer diagnosis. We hope you find this information valuable. For questions or comments, please visit us at cancergrace.org. Bueno, vamos a invitar a la doctora Sarabia también, y si está por ahí el doctor Corrales, el doctor Cardona, vamos a hacer unos comentarios para poder terminar este foro. Una de las preguntas más controversiales, por ejemplo, vamos a empezar con la presentación de la doctora Rodríguez, es ella ha presentado muy bien cómo el tiempo libre de enfermedad se prolonga tremendamente, incluso en estadios tempranos como Simertinib. Pero cuando esta droga se aprobó, una de las controversias era ¿por qué no esperar la data de la sobrevida, ¿no? O sea, si dándole la pastilla después de la cirugía mejora la sobrevida o no, porque muchas veces en cáncer de pulmón, muchas de estas pastillas que usamos prolongan el tiempo libre de enfermedad, o sea, demoran la recurrencia, pero no curan al paciente, ¿no? A ver, doctor Cardona, ¿tú qué opinas de esto? O sea, porque hay gente que dice que como está diciendo Estela Mari, ¿para qué le vamos a dar a un paciente 3 años si de repente está curado, ¿no? ¿Qué opinas, Andrés? Yo creo que hay una gran heterogeneidad entre los grupos de pacientes. No es lo mismo hablar de pacientes con estados 1B que hablar de pacientes con estados 3A. Ahí evidentemente pues hay una disgregación alrededor de los factores de riesgo que se asocian o podrían asociarse con una mayor posibilidad de recaída. Digamos, este es un concepto incluso difícil para entender para la gran mayoría de los oncólogos y del entorno médico, pero es importante tener en cuenta que la supervivencia libre de recaída o el tiempo libre de recaída, como lo denominamos nosotros, no siempre es igual a la supervivencia global o no siempre define el comportamiento de la supervivencia global. Y esa es una de las grandes dudas que ha ocurrido alrededor de estudios como el ADAURA. Y la otra, pues, es la enorme controversia alrededor de si los inhibidores de tirosina quinasa realmente curan la enfermedad. La gran mayoría de los pacientes quedan con enfermedad mínima no valorable, especialmente en estados más avanzados, alrededor de 2 y 3, y esas células quedan en estado quiescente, controladas, dormidas, controladas por el medicamento, por el inhibidor de tirosina quinasa, pero no necesariamente mueren. Y eso es lo que propende por la presentación de las recaídas. Excelente. Sí, pues ese es el comentario, ¿no? Y de otro lado también, como decía Estela Mari, no sé, ¿qué opina a ver, la doctora Sarabia de esto? ¿Tú hubieras aprobado el osimertinib basado en el tiempo libre de enfermedad o prefieres haber esperado que haya data de sobrevida? Bueno, estoy de acuerdo en el comentario del doctor Cardona, que la heterogeneidad de los pacientes, y creo que sí, para muchas veces el beneficio contra el riesgo, ¿no? Si es que es un paciente que tiene alto riesgo de recurrencia, pero la tolerancia a la medicina es buena, creo que es algo que si es que te está dando una más larga supervivencia sin recaída, por más de que quizás no sea un gran cambio en la sobrevida general, que es lo que estamos esperando, quizás vale la pena. Pero un paciente quizás con un estadio 1B o algo más temprano, que quizás no tolera bien la pastilla, ahí quizás estamos viendo que quizás el riesgo es más alto que el beneficio. Pero sí, cada paciente es un caso diferente, y eso es algo lo que hago en la clínica, ¿no? Trato de discutir cuál sería el beneficio y también ver cuál es la tolerancia a la medicina para ver si es que vale la pena o no los 3 años de terapia. Doctor Corrales, ¿tú cómo discutes esto con tus pacientes? Sí, tal vez una de las cosas importantes que hay que mencionar es el hecho de que para uno tener diferencias o buenos resultados de sobrevida global en los estudios clínicos, hay que esperar mucho tiempo, y a veces por todos estos cambios que hemos venido viendo, realmente a veces tenemos que tomar decisiones de ciertos objetivos que se pueden ver en el estudio, porque realmente pueden tener un beneficio enorme para los pacientes, y esperar, qué sé yo, 4 o 5 años para poder tener resultados de sobrevida, que pues obviamente es lo que uno quiere ver,
a veces pues uno decide, digamos, la utilización de esto antes. Inclusive también pues la doctora Estela Mari habló de que el estudio cerró antes por el beneficio que se estaba viendo, entonces podemos tener un gran beneficio que lo podemos estar viendo en este momento, pero que ya por este tipo de cositas, ya el estudio no nos va a dar pues diferencias grandes en sobrevida. Yo a los pacientes pues les indico, obviamente pues desde el punto de vista del estudio como tal, ciertamente también una de las cosas importantes es la tolerancia al tratamiento y en el estudio se vio pues que a pesar de ser un medicamento que normalmente se tolera bastante bien, hay un porcentaje de pacientes que no logró completar estos 3 años y esto también pues es parte de ir de la mano con ellos. Inclusive también gente que estuvo en placebo no completó tampoco los 3 años, ¿verdad? Por diferentes motivos. Entonces yo creo que es parte de la comunicación que uno tiene que hablar con el paciente sobre eso. Gracias por mencionar eso, porque yo pienso que en el pasado nosotros pensamos que los pacientes, nosotros le decimos lo que tenemos que hacer y ellos van a hacer lo que nosotros decimos, pero esto específicamente habla al hecho de que esto es una discusión con el paciente, porque hay un costo envuelto. Hay un costo envuelto no solo financiero por 3 años, cuando comparas el costo de una terapia dirigida por 3 años al costo de 4 quimioterapias que pueden dar también una cura en un 5%. Obviamente el beneficio de la terapia dirigida es más grande, pero hay una diferencia muy grande en costo e inversión. También hay una diferencia para el paciente y pues, muchos de estos pacientes son jóvenes y nosotros como oncólogos torácicos no teníamos tantos pacientes jóvenes que teníamos que tomar decisiones a largo plazo. Por ejemplo, mujeres jóvenes que tienen familia. Hay mujeres jóvenes que todavía no están planeando su familia. Entonces, una medicina dirigida por 3 años es algo que nosotros muy pocas veces yo he mandado a pacientes a preservación de fertilidad en pacientes jóvenes, pero hay pacientes jóvenes que usar una terapia dirigida por 3 años va a impedir sus planes. Entonces hay una parte que el paciente tiene que discutir con su doctor cuáles son sus metas, cuáles son sus prioridades. Obviamente hay pacientes que quieren hacer todo lo posible y van a recibir quimioterapia y pueden pagar esta medicina, tienen un plan que le va a cobrar esta medicina, pero sabemos que esto no va a estar disponible en todos los países. Excelente. Thank you again for joining us. This podcast was made possible by the generosity of sponsorship from our friends at Lilly and Exelexis. Please like and follow us on Facebook and Twitter. Send us feedback, share your story, donate, and visit us for more information at cancergrace.org. Thank you for listening.